Luego del ataque como el sucedido en Boston, todos nos preguntamos si es justo que los ideales, los odios y el rencor apaguen en un instante la vida de un inocente, si es justo hacer explotar una bomba para llamar la atención del mundo entero a costa del terror y el miedo. Es posible que el pequeño Martin, de tan solo 8 años de edad, que hace unos meses había escrito el mensaje de "no más gente herida, paz", haya muerto producto de este inexplicable ataque en Boston. El pequeño Richard Martin fue al evento con sus padres y su hermana. Ambas resultaron gravemente heridas. Su hermana perdió la pierna, pero él, que esperaba justo en la meta a su padre para darle un fuerte abrazo, murió en el acto. Su historia ha conmocionado a todos. Esta mañana varias personas se reunieron en su casa para dejar flores en la entrada y conmemorar a las víctimas. La frase "paz" se lee en la entrada de su casa donde el niño solía jugar. Crystal Campbell ha sido la segunda víctima que se ha podido identificar. Tenía 29 años de edad y había ido a la carrera para ver a su novio. Su familia había acudido al hospital para visitar a quien supuestamente era Crystal, pero en el momento de entrar a su habitación descubrieron que la que estaba allí era su amiga. Crystal en realidad había muerto. El ataque también mostró la solidaridad que muchos tuvieron hacia las víctimas y consiguieron salvar vidas. Uno de ellos, un activista de la paz de origen costarricense, Carlos Arredondo, quien años atrás había intentado suicidarse. Uno de sus hijos, un soldado estadounidense, murió en Irak en el 2004 y otro se suicidó en el 2011. Arredondo ha sido calificado como un héroe después de que una imagen lo mostrara llevando a uno de los heridos para que recibiera tratamiento. Su ayuda fue clave para que el joven sobreviviera. Muy bien, y seguimos con las informaciones. En estos momentos, los vecinos y ciudadanos de la ciudad de Massachusetts y los corredores de la prueba se han acercado a la calle Boston, a la altura de Arlington, para hacer una vigilia en homenaje a las víctimas de la tragedia de Boston. Las personas que viven en la ciudad, Farid, están realmente muy conmocionadas, sobre todo que la muerte de un niño de 8 años que irónicamente aparece en una fotografía pidiendo la paz y que la gente no sufra, y él termina siendo víctima de un atentado. Y sobre todo que el impacto que ha podido generar una información como esta, ¿no? La de Boston, creo que ha movido a nivel internacional, y la ironía es que, por ejemplo, en sitios como Siria, ¿no? La violencia continúa y se ve explosiones como esta todos los días. Claro, digamos que no es algo infrecuente que la atención mediática dependa del lugar donde ocurren los hechos. El mismo día en que ocurría esto en Boston, en Irak morían 33 personas producto de atentados terroristas, y en la guerra se cobraba unas 2 docenas de víctimas más en Siria. Pero obviamente los medios de comunicación globales suelen tener mayor interés en lo que ocurre en las grandes potencias, de donde provienen en la mayoría de casos. Y solo recalcar que lo dicho hasta acá sobre la posible autoría son meras conjeturas, ¿no? Todavía no lo sabemos con certeza. No, claro, no lo sabe ni el propio presidente Barack Obama, que mañana va a viajar a la ciudad de Boston para poder dar el pésame a los familiares de las 3 víctimas. Ya la tercera se conoce que es un estudiante de la Universidad de Boston. Bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresamos con lo que está sucediendo en Venezuela. 7 muertos en las protestas tras las elecciones en ese país. Y también vamos a contarles que la cantante española Isabel Pantoja ha sido condenada a 2 años de cárcel por blanqueo de dinero. Volvemos. Nos embarcamos en el Humboldt,
en una travesía por las aguas más tormentosas del mundo, acompañando a una misión científica. El último rincón del mundo en ser descubierto. Hacia el continente blanco. Un lugar extremo, fascinante y misterioso. Más o menos nos dice que son velocidades de viento de unos 30 nudos. Descubre con nosotros todos los enigmas que alberga el continente antártico. Por primera vez, vamos más allá de nuestras fronteras. Todo aquí está congelado. Primera entrega, Antar 21. El Perú vuelve a la Antártida. Muy pronto, reportaje al Perú en la Antártida. Por TV Perú, mucho más que ver. El miércoles. ¿Qué ocurre cuando transformas una botella de soda vacía en una bomba de hielo seco? ¿Cómo almacenan y entregan hasta 800 autos por día con un extraño y gigantesco robot? El jueves. ¿Cómo pueden dos chicas dar un significado completamente distinto a la frase ¿eres ardiente? ¿Cómo lanzan y aterrizan un avión caza totalmente cargado en una pista flotante en solo 2 segundos? El viernes. ¿Qué ocurre cuando un atleta salta con garrocha y alcanza los 6 metros de altura? ¿Cómo lanzarse en paracaídas a miles de metros de altura y caer en un blanco de solo 3 centímetros? En cámara lenta. ¿Y cómo lo hacen? En La Hora Discover. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Muy bien, como vemos en Venezuela ya son 7 los fallecidos en enfrentamientos contra la elección de Nicolás Maduro. En tanto, Enrique Capriles ha suspendido una marcha programada para mañana miércoles denunciando un complot del gobierno en su contra. Venezuela se desangra. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No quieren a Venezuela, maldito! Fallecieron 7 venezolanos. De esos 7 venezolanos, uno de ellos era funcionario policial, de la policía del Táchira. Y además, hasta este momento que estoy dando esta rueda de prensa, tenemos registrado 61 personas lesionadas. La fiscal Luisa Ortega no ha dudado en culpar indirectamente de estas muertes a Enrique Capriles, una consigna que viene siguiendo todo el aparato estatal y que es lo primero que los manifestantes, sobre todo los estudiantes, han denunciado. Un complot contra Capriles y una negativa total al conteo voto a voto. Los que han ocurrido en el país pudieran estar configurados los delitos de instigación al odio, desobediencia de las leyes, rebelión civil. El líder del MUD, Enrique Capriles, hizo el llamado para una movilización civil y pacífica hacia los consejos nacionales electorales de todo el país. Un pedido que ha sido escuchado, pues miles de personas, entre ellos estudiantes, salieron a las calles. Las amas de casa respondieron también con cacerolazos entrada la noche de ayer. Una movilización que nada ha caído bien al gobierno y que las fuerzas policiales han reprimido, unas veces con cuidado, otras con mucha violencia. El recientemente proclamado presidente Maduro simplemente se ha limitado a decir que prohíbe la marcha de la oposición y que la detendrá con mano dura. No se va a permitir la marcha al centro de Caracas. Ustedes no van a ir al centro de Caracas a llegar de muerte y de sangre. No la voy a permitir. Hagan la mano dura. Voy a poner frente al fascismo y la intolerancia. Así lo declaro.
Si me quieren derrocar, vengan por mí. Aquí estoy, con un pueblo y una fuerza armada. Aquí estoy. Listo. Hagan lo que quieran hacer. Burguesito. Capriles no ha tardado en responder y ha culpado directamente al gobierno de estas muertes y de toda la violencia que se ha engendrado. Y ha decidido cancelar la movilización pactada para mañana con el fin de evitar un complot del gobierno, complot del que se ha enterado gracias a inteligencia de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Quiero anunciarle al país, el gobierno no quiere que discutamos esto. El gobierno quiere que haya conflictos en las calles. Yo tengo información de inteligencia y quiero agradecerle a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que me han advertido que el gobierno va a empezar a infiltrar, si es que yo creo que ya lo hicieron, pero que pretenden infiltrar personas mañana en una movilización que yo he convocado. El cacerolazo de esta noche está confirmado mientras la gente en las calles sigue reclamando unas elecciones justas. Primero reclamamos que Tibisay Lucena vaya presa porque hizo fraude. Lo que salió de ayer en televisión es fraude, eso es mentira. La oposición ganó y lo saben. Según la Fiscalía de Venezuela, 135 personas han sido detenidas. 61 heridos y 7 muertos es el saldo de una elección que debió curar heridas, unir a una nación harta de divisionismos, de escasez, de inflación. Ahora solo queda esperar a que en las siguientes horas el río no se siga manchando de sangre y que este país hermano logre una paz y una cordura más allá de tristes y vacías ideologías. Muy bien, también en su conferencia de prensa a los medios, sobre todo internacionales, Enrique Capriles ha dado a conocer una serie de irregularidades desde intervención en tanto esas computadoras, ¿no? Para emitir el voto, que incluso habían en los